Yo sé que Dios va a traer mucha bendición a través de su palabra en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Estamos listos? No escuché emocionante ese amén. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. La palabra de hoy, el tema de hoy es la gracia, un regalo de Dios. El miércoles pasado hablamos de la sangre de Cristo y empezamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Aprendimos que la sangre de Cristo fue derramada por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, y que es un regalo, más bien es gratuito, es un regalo, es un don gratuito de parte de Dios. La gracia de Dios no es algo que podamos comprar o que tengamos que hacer méritos para ganárnosla, porque si así fuera ya no sería gracia, porque gracia quiere decir favor inmerecido. Es un regalo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Tú y yo no merecemos, por la multitud de nuestra maldad, de nuestro pecado, no merecíamos o no merecemos la gracia de Dios, pero Él nos la dio. Él dio su sangre, Él dio su vida por amor a nosotros. Y hoy quiero contarles una pequeñita historia bíblica. El tema va a consistir en lo siguiente. Les voy a contar una pequeña historia en el libro de Hechos 16. Después les voy a compartir 3 cosas maravillosas acerca de la gracia. Y al último te voy a compartir un video que para mí es la gracia de Dios puesta en lo que vamos a ver a través de este video. Prepara tu corazón. Preparemos nuestra vida para recibir esta palabra. Ahí en Hechos capítulo 16 encontramos una historia muy conocida, pero que nos va a ayudar a entender el concepto de la gracia. Pablo y Silas. Dice la Biblia que Pablo y Silas predicaban el evangelio hasta en el río. En las calles encontraron a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y la muchacha salía todos los días y gritaba: estos son verdaderos hijos del Dios Altísimo, reconociendo a Pablo. Y así le desagradó a Pablo el espíritu de adivinación que tenía aquella mujer, lo reprendió y lo echó fuera, y ya no daba ganancia a sus amos. Entonces se enojaron e injustamente metieron a la cárcel a Pablo y a Silas, y lo metieron en el calabozo de más adentro, encadenados y con los pies en el cepo. Dice la Biblia, así dice la historia. Pero a medianoche, encontramos en este relato, en Hechos capítulo 16, a medianoche dice la Escritura que Pablo y Silas cantaban himnos, cánticos, salmos, cánticos e himnos espirituales. Y los presos los oían. Qué hermoso culto de alabanza y adoración. Ahí se cumple la promesa donde dice: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pablo y Silas estaban encadenados, estaban en la cárcel. Solamente ellos 2 se pusieron de acuerdo para cantar. Y la presencia de Dios descendió en aquel lugar. Tan poderosa fue la presencia de Dios que hubo un terremoto ahí. Y dice que aquel terremoto hizo que fueran libres. Las cadenas de Pablo y de Silas cayeron y quedaron libres ellos y todos los presos. Y enseguida vamos a ver lo que es la gracia de Dios. El carcelero de Filipos, dice la Biblia, que precipitándose hacia adentro, postrándose a los pies del apóstol Pablo, les hizo una pregunta importante, que es la pregunta más importante que debemos hacernos nosotros. Está en Hechos capítulo 16, verso 29 al 31. Vamos a leerlo, dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Diga conmigo, gracias. No les escucho, gracias. El regalo de Dios. La Biblia dice que este carcelero, precipitándose adentro, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pero luego dice, y sacándolos, los sacó de ahí. Es más, los llevó a su casa y les lavó las heridas, dice esta historia, porque habían azotado a Pablo y a Silas. Era muy probable, mejor dicho, que este hombre había estado presente cuando azotaron cruel y vilmente al apóstol Pablo y a Silas. Y ahora los sacó. Y entonces les hace la pregunta, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay los que piensan que el carcelero estaba pidiendo instrucciones para saber qué debía hacer para salvar su vida, porque su vida ahora corría peligro, porque él iba a pagar, porque él era el que cuidaba a los esclavos. Y si alguien se escapaba, le iban a cobrar con su vida. Pero no es esa la razón. No es por eso que el carcelero, hermanos, le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era algo más importante, era algo más profundo, y era porque había visto el poder de Dios. Aquel hombre carcelero había visto que Pablo y Silas cantaban, tenían algo que los demás no tenían. Tenían el gozo de la salvación, aunque estaban azotados, aunque estaban en peligro, aunque podían morir. Entonces el hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que estaba pidiendo es, ¿qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? Para tener esa salvación que no le teme a la muerte. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por supuesto que este hombre estaba bajo convicción. Repito, yo me imagino que si no participó, por lo menos fue testigo de los azotes que le dieron a los siervos de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el requisito para ser salvo, hermanos? Respóndame. Creer en Dios, creer en Cristo. Creer en el Señor Jesucristo. Allá en las redes sociales, los que están conectados, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Dile al que está a tu lado, cree en el Señor Jesucristo. Anda, sacúdelo y dile, cree en el Señor. ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque mucha iglesia ha dejado de creer en Cristo y cree más en las obras. Voy a usar mi imaginación. Ayúdenme a usar la imaginación. Me pregunto si Silas le dijo a Pablo, oye Pablo, ¿por qué no le dices lo otro que debe hacer para ser salvo también? Pablo le contesta a Silas, ya se lo iba yo a decir, pero deja que primero nos siga, deja que primero venga con nosotros, se haga seguidor. El carcelero pregunta, ¿qué otras cosas? Bueno, Pablo le dice, hay otras cosas que tú debes de hacer y hay otras cosas que no debes de hacer, pero te voy a dar el libro para que lo leas en un año. Y yo me imagino que Silas le sigue codeando. No, dile lo otro. Hay otras cosas. Y el carcelero dice, ¿hay algo más? Y Pablo le dice, mira, es que tienes que asistir a la iglesia, tienes que congregarte en la iglesia. Y ahí en la iglesia, pues te van a enseñar algunos reglamentos de qué sí, y sobre todo de qué está prohibido, de qué no debes hacer. Y tienes que aprender, tienes que orar, tienes que dar tus diezmos y tus ofrendas.
Pero Silas le sigue codeando a Pablo y le dice, no, dile lo otro, tienes que decirle todo para que entienda lo que es la salvación. Y Pablo, así titubeando, le dice, bueno, te lo voy a decir. Y el carcelero le dice, dile lo de su esposa. Y Pablo le dice, bueno, es que es necesario que tu esposa se haga un moño y que no se pinte el cabello, que no se pinte los ojos. Es necesario que haga esto y lo otro porque si usa pantalón y que bueno, y una serie de cosas, Pablo. Y el carcelero, ¿what? ¿Todo eso? No, todavía Silas le dice, hay algo más que no le has dicho, Pablo. Y Pablo le dice al carcelero, bueno, es que te tienen que hacer una operación y te va a doler 3 días, pero no te vas a morir. Era la circuncisión. Todo eso. Y la Biblia no dice que para ser salvo tengamos que hacer todo eso. ¿Qué se necesita para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Acaso Pablo estaba mintiendo cuando le dice cree en el Señor Jesucristo? No, hermano, hay una sola verdad. Yo digo, o Pablo dice toda la verdad o Pablo dice toda la mentira. No, Pablo está diciendo la verdad al decir cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo quiero que en esta mañana usted entienda el don, el regalo. Don es el regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. Dios no espera para ver si uno es suficientemente bueno para ser acreedor de la salvación. ¿Será que todos los que estamos aquí somos buena gente? No, hermano. Algunos nos falta un tornillo y hasta 2 tornillos. Pero no somos salvos por ser buena gente. Somos salvos por la gracia suficiente de Cristo Jesús. Pero ahorita yo tengo que darte el mensaje completo, porque muchos se quedan ahí y dicen, no importa cómo tú vivas. No, yo soy salvo por gracia, pero esa gracia produce algo en mí. Primero es la gracia. No primero soy bueno, primero es la gracia de Dios. Y quiero leérselos. Quiero irles leyendo algunos versículos antes de compartirles 3 cosas acerca de la gracia. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Aquí nos aclara bien todo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Voy a hacer una pausa. ¿Qué es lo que dice primero? Porque la que dice, porque la gracia, el favor de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo lo ve? Primero es la gracia. Muchas personas dicen, cuando les invitamos, vamos a la iglesia, espérate que yo deje de tomar, ¿cómo voy a ir? No, se va a caer el templo si yo voy ahí a tu iglesia. Estás mal. Dios no está esperando que tú seas bueno. Lo que Dios está esperando es que tú reconozcas que lo necesitas. Como este carcelero en un estado de crisis dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando tú crees, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Para qué? Porque ahora he sido amado, he sido recibido, he sido perdonado. Ahora voy a vivir como alguien digno de un hijo de Dios. La gracia es la que produce en mí una vida limpia, una vida piadosa, una vida llena de amor a Dios.
¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es lo que Dios ha producido en nosotros. Y agrega, versos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No es primero las buenas obras. Recibo la gracia de Dios y la gracia de Dios produce en nosotros ser un pueblo lleno de gracia, celoso de buenas obras. El amor a Cristo es lo que me hace vivir bien. El amor a Cristo es lo que me hace perdonar, dar de gracia lo que recibo de gracia. El amor de Cristo, la gracia de Cristo me hace dar lo que tengo de parte de Dios. Dios me ha dado de su amor, voy a dar de su amor. Dios no me va a dar odio. Dios no adultera para que yo adultere. Dios no, lo que Dios me da, eso voy a producir. Eso es gracia. Ahora quiero mostrarles en la Biblia 3 cosas maravillosas de la gracia de Dios. Número 1. Gracia es el don de la justificación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de un curso penal en el que yo soy culpable y de una o de otra manera debo pasar a ser inocente para ser justificado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificados, yo puse en mis notas gratuitamente con mayúscula, siendo justificados gratuitamente. Diga conmigo gratis, dígalo, gratis. Siendo justificado de manera gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos encontrados justos al recibir a Cristo. Ya no soy culpable. Al recibir a Cristo soy inocente porque la justicia de Dios nos ha liberado. La justicia de Dios nos libera, nos declara inocente porque Dios decidió condenar a su Hijo para que yo recibiera la absolución o para que yo recibiera la justificación. Dios decidió que nosotros fuéramos condenados al cielo, no al infierno. Estábamos condenados al infierno. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y hay un pasaje que nos enseña de una manera maravillosa lo que Cristo hizo para justificarnos y incluye la redención. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, y dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué significa esa última frase? Que el pueblo de Israel había recibido doble por su pecado. Muchos piensan que era doble castigo lo que se refiere. No, ahí no se refiere de doble castigo, no. Ahí está hablando, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Qué significa esto? Escúchenme. Significa que Dios nos compra 2 veces. Cuando Dios te creó, te compró una vez. Una vez te compró. Pero naciste en pecado, naciste en maldad. Él te hizo, Él te formó, pero te extraviaste. ¿Y sabes? Después de que tú te extraviaste, el Señor dio su vida para volver a comprarte. A eso se refiere ese doble regalo de Dios. Es la doble compra que Dios hizo para con nosotros. Así que tú eres doblemente de Dios.
Eso te debe de alegrar, hermano. Te lo explico a través de una ilustración que hace mucho tiempo compartí. De un niñito que su papá le enseñó a hacer barquitos. Y este niñito empezó a hacer un barquito tan bonito, lo fabricó con toda la gracia, usó las herramientas que su papá le dijo, y cuando tenía su barquito, su papá le dijo, vamos al río a probarlo. Y se fueron al río. Y el niñito fue muy contento y puso su barquito. Estaba tan feliz porque su barquito comenzó a navegar, su barquito de juguete que él había formado de madera, y empezó aquel barquito a navegar, pero tristemente vino una corriente fuerte y se fue. Y el niño ya no pudo tirarse por miedo a ahogarse y se desapareció el barquito. Se lo llevó la corriente. Pasaron los años. Este niño se hizo grande y se hizo empresario y tuvo mucho dinero. Un día andaba de shopping y de repente se acerca a la vitrina de una tienda famosa, cuando de repente vio un barquito en la vitrina de aquella tienda. Cuando lo vio, lo reconoció. Inmediatamente dijo, ese barquito es mío. Ese barquito yo lo hice. Ese barquito yo lo fabriqué. Lo amo, ese barquito. Entonces corriendo empezó y llamó a uno que lo atendiera, y cuando vino le dijo, oiga, ¿cuánto vale esa obra de arte? ¿Cuánto vale ese barquito? Y aquel hombre le dio la exuberante cantidad de aproximadamente 200,000 pesos. ¿Cuánto valía aquel barquito? Aquella obra de arte. Y sin temor, sin dudarlo, sacó todo el dinero y le dijo, lo quiero. Lo pagó. Y cuando le entregaron el barquito, se lo iban a entregar en una bolsa, en una caja. Él dijo, no. Tomó su barquito y cuando lo tuvo en sus manos, le habló a su barquito y le dijo, barquito, eres doblemente mío. 1, porque yo te hice, y 2, porque yo te compré. Esto es lo que quiere decir Isaías 41. Que Dios, mis amados hermanos, ha cumplido en perdonar nuestros pecados y que doblemente hemos recibido de la mano de Dios por nuestros pecados. Es decir, hemos sido doblemente redimidos. Esto me lleva a la historia de un profeta llamado Oseas, a quien Dios le dijo, ve y cásate con una ramera. Y Oseas fue y la compró. Y le dijo, cásate conmigo. La llevó a su casa, le dio dignidad, le dio techo, le dio honorabilidad a aquella mujer llamada Gomer. Pero dice la Biblia que después de tener 3 hijos, y se cree que no fueron ni del profeta, sino de sus amantes, volvió otra vez a sus andanzas y volvió a prostituirse. Y al paso de los años, Dios le habló al profeta Oseas, y le dijo, ve y cómprate una vez más y cásate una vez más con tu esposa. Y dice la Biblia que él fue. Gomer, pues ya no era 90, 60, 90, ya le colgaba todo porque ya había tenido 3 hijos, ya estaba grande. Solo divertía sexualmente a los alcohólicos, a los borrachos, a otras personas, y de eso vivía. Pero Oseas fue y pagó una gran cantidad y volvió a comprar a su esposa. Y dice en el libro de Oseas, así he hecho yo con ustedes, pueblo mío. La gracia de Dios es el regalo de la justificación. Número 2, la gracia es el don de la vida eterna, es el regalo de la vida eterna. Dice Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Este es el doble regalo de Dios, la gracia de Dios. Queridos hermanos, la gracia de Dios es el regalo de la vida eterna. Quiere decir, lamento decirte, que vas a seguir viviendo por toda la eternidad. Dios es tan bueno, Dios es tan grande. Este es el regalo de Dios. Un regalo. Uno no paga por ello. Tú no pagas. A ver, ¿cuántos han pagado por un regalo? Nadie, ¿verdad? No sería regalo. Imagínate, Leslie, que de repente haces un cumpleaños, invitas a todos tus amigos de la iglesia y llega el pastor a tu casa con un tremendo regalo, ¿no? ¿Qué le gusta a las mujeres? Un paquetote de belleza, ¿no? Y yo te digo, este es tu regalo. Y comemos bien chido porque el hermano, tu papá mató un borrego, ¿verdad? Y comimos barbacoa y la pasamos bien lindo. Y cuando termina la fiesta, yo voy con la nota y te digo, Leslie, aquí está la nota de tu regalo. Ahí me lo pagas cuando puedas. Pregunto, ¿fue regalo? No. Le puse esa analogía, ¿sabe por qué? Porque lo mismo pensamos muchos evangélicos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Muchos pensamos de la misma manera que así es Dios con nosotros, que Dios nos da un regalo y luego nos dice, ahí te dejo la nota, ahí me lo pagas cuando tú puedas. Entonces nos convertimos a Cristo y todo lo que hacemos y decimos, voy a servir a Dios para pagar lo que Él hizo por mí. Voy a ir a cuidar a los enfermos, voy a ir a cuidar a los idosos, voy a ir a orar por los que tienen COVID, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque así voy a ver cómo le pago a Cristo lo que Él hizo por mí. No funciona así. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No es así como funciona, mis amigos, mis hermanos. Cuando Dios nos dio la salvación, nos la dio gratuita y nos compró doblemente. Este es el regalo de la justificación y el regalo de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. No para que nosotros hagamos cosas para pagar a Dios, como que si yo fui al cumpleaños de Leslie y le digo, aquí está tu regalo, y luego, ay, se me olvidaba, fíjate, ya me iba, pero no te estaba dejando la nota. Aquí está la nota, ahí me pagas. Así no es Dios. Dios te dio la salvación, te dio la vida eterna gratuitamente. Esto se llama gracia, favor de Dios. Y entonces, como ya recibí la gracia de Dios, pues me dan ganas de servir a Dios, pero no para ganarme el cielo. Sirvo a Dios porque Él me ha dado mucho. Sirvo a Dios por gratitud. Sirvo a Dios porque es bueno servir a Dios. No porque me gano el cielo. Número 3 y último. Gracia es el don de la redención. Redención significa otra vez volver a comprar, como les dije. Algo que ya era nuestro, pero ahora lo tenemos que volver a comprar. Pero tengo que leértelo en la Biblia. 1 Corintios 6, 18, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú no eres tuyo, yo no soy mío. Dice la Biblia, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Se da cuenta ahora la lógica de Dios? La lógica humana es diferente. Por eso el hombre busca y se despedaza. Y con esto me voy a ganar el cielo. Dios no funciona así. La Biblia dice muy claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Ya no soy mío. Ya no eres tuyo. Ahora eres de Dios. Has sido comprado a precio de sangre. Y repito, la sangre de Cristo y el precio que pagó Cristo fue un precio muy alto. La gracia, el favor de Dios, el precio que Cristo pagó con su sangre preciosa es gratuito. No es barato, es un precio alto, pero es gratuito. Es gratuito. No es un regalo que nos los hayan dado a un costo, sino que es gratuito. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Son tres cosas maravillosas. El don o el regalo de la justificación. Ahora soy inocente delante de Dios por la sangre de Cristo. Número 2, el regalo de la vida eterna. Tengo el regalo de vivir por la eternidad con Cristo. Y número 3, el regalo de la redención. Soy comprado doblemente. Vamos a tomar unos minutos. Afine toda su atención. Por favor, quiero que usted vea un video. Permítanme decirles de lo que se trata el video. Rick Hoyt y Dick Hoyt. Hoyt se escribe H-O-Y-T. El cordón umbilical de Rick lo estranguló para que pudieran salvarle la vida. Logró sobrevivir en el parto, pero no logró poder caminar, tampoco logró poder hablar. Sus padres le ayudaron para que se le diseñara una computadora donde él pudiera comunicarse a través de sus gestos, sus ojos y sus movimientos. Los padres trataron de darle una vida normal. Y cuando Rick tenía 15 años de edad, oyó de una carrera de 10 kilómetros a beneficio para otro joven. Y le dijo a su papá, yo quiero correr esa carrera. Pero si él no podía ni caminar, ni hablar, ni nada. El padre, que no era atleta, entrenó para correr esa carrera junto con su hijo, padre e hijo. Y después de esa primera carrera, hermanos, Rick dijo, es la primera vez que me siento con vida en esta tierra. Hasta este momento, Dick y Rick han recorrido 66 maratones, 900 eventos, 229 triatlones y un evento que se llama Ironman. Lo han corrido 6 veces. Y quiero que vea el video porque en mi opinión, este es un ejemplo de gracia. Por favor. Nos van a disculpar las fallas del sonido por una cuestión del campo por ahí de la computadora. Vamos a escuchar unos ruidos. Con la pelota. Pero porque ellos están juntos, en todo el mundo. Los padres querían una vida para su hijo, así que juntos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especial. Cuando Rick tenía 15 años, le dijo a su papá que él quería participar en una carrera de 5 millas a beneficio de una persona. El papá no era un corredor, pero estuvo de acuerdo en participar y de empujar a su hijo Rick en su silla de ruedas.
Por primera vez en su vida, Rick no se sintió minusválido. Así que juntos compiten en triatlones. Rick no hubiera podido competir sin su papá. Dick no hubiera competido sin su hijo. Tú y yo somos ese hijo en la silla. Tú eres ese hijo que va en la silla. Yo soy ese hijo que va en esa silla. Y nuestro Padre Dios es el que va empujando la silla para que podamos llegar a la meta. No es la hermana de la iglesia que te critica. No es el hermano de la iglesia el que te pone piedras, el que te critica. Es Dios el que va empujando tu silla. Ni siquiera es el pastor de la iglesia, que a veces no te entiende. Quiero decirte que esta es la gracia de Dios. Tú eres ese hijo que va en la silla. Porque sin Dios somos inútiles. Pero con Dios podemos llegar a 1000 metas.
puestas de Dios, puestas por Dios. Con Dios llegas a tu propósito. Con Dios cumples tu propósito. Porque tú eres ese hijo en esa silla y papá Dios te va empujando. Te va empujando a tu destino, te va empujando a tu propósito. Eso es la gracia de Dios. No es por tu esfuerzo humano, no es por tus obras, es por la gracia suficiente, la gracia redentora de nuestro Padre Celestial. Yo creo que usted vea que en su propia fuerza usted es tan inútil como la de ese joven. Quiero que vea el amor del Padre. Quiero que entiendan que sin la gracia de Dios no podremos llegar a nuestra meta. Si usted es como ese carcelero y se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si necesitas otra vez creer en Dios como debe ser, tal vez las circunstancias que tú vives hoy te hacen en este momento buscar de Dios. Es la gracia de Dios. Ayer estuve escuchando la prédica del superintendente general de nuestra iglesia del Nazareno, el doctor Gustavo Crocker. Nos dio 10 enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia. Y una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que muchos tenemos más hambre y sed de Dios. Necesitamos esa búsqueda de Dios. Sea cual fuere tu necesidad, yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero recordarte que tú no estás aquí para agradar a tu padre, a tu papá terrenal. No estás aquí para agradar al pastor. No estás aquí para agradar a la hermana o al hermano. Estás aquí porque Dios va empujando tu silla hacia el destino. ¿Cuántos dicen amén? Hacia tu glorioso destino, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. No es por tus méritos, es por la sangre de Cristo, es por los méritos de Cristo Jesús. Póngase de pie, mis queridos hermanos. ¿Has podido entender la gracia de Dios en esta hora? ¿Lo ha podido entender, hermanita, hermanito? Hermanos de este lado, ¿lo han entendido? Yo no puedo mentirles. Yo no puedo decirles, hermano, hagan esto, hagan aquello para que sean salvos. No, sería yo un neófito. Yo tengo que llevarte a la gracia, al favor de Cristo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por el favor de Dios. Y yo te invito en esta hora a reconciliarte con Dios. ¿Hay alguien aquí que necesita abrazarse con Dios en esta mañana? Amén, hermano Chucho. ¿Solo el hermano Chucho? ¿Hay alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Repite una oración conmigo ahí en tu lugar, y los que están conectados ahí en casa, tome un momento y oremos en esta hora. Haga conmigo esta oración. Padre eterno, no les escucho. Padre eterno, ahora soy tu hijo y no podré llegar a mi destino si tú no me empujas. Es por tu gracia, Señor, y hoy recibo tu gracia. Perdóname, Señor, porque muchas veces he querido hacer cosas para ganarme un lugar, cuando tú lo pagaste todo, Señor. Hoy, Padre Celestial, vuelvo a tu casa por gracia. Reconozco que soy tu hijo y creo en ti, Jesucristo, como mi único Salvador. Soy salvo con mi casa, Señor. Somos tus hijos.
te amamos. Gracias por tu amor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar un tiempo para finalizar nuestra reunión. Ahora entendemos por qué ofrendamos también, ¿verdad? No damos la ofrenda, los diezmos para que escriban nuestro nombre ahí. No. Damos porque estamos agradecidos, porque Él ya nos dio mucho. ¿Cuánta gente agradecida hay aquí en esta mañana? Amén. Así que lo que usted ha apartado para Dios, sus diezmos, sus ofrendas, tómelo como un sobre. Vamos a ofrecerlo con todo el cariño, con todo el amor a nuestro Padre en esta mañana. ¿Listos, mis amados? Padre Santo, gracias. Gracias por tantos favores y misericordias. Señor, con amor te damos, te ofrendamos, porque tú nos has dado tanto, Señor, de lo mucho que tú nos das. Solo traemos una décima parte. Traemos nuestras ofrendas. Bendice al dador alegre, a mi hermano, mi hermana, que con amor en esta mañana da sus diezmos, da sus ofrendas. Lo consagramos estas ofrendas y estos diezmos para ti. Y bendice a cada uno de tus hijos dadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Pasen un feliz domingo. Que Dios los guarde a todos. Bendiciones a todos.